Los sabios contemplan con la mente en el corazón el sol, manifestado por la ilusión de la sura. Los sabios miran el orbe solar. Los que ordenan desean la religión de sus rayos. El sol lleva la palabra en su mente. El Gandharva lo ha hablado dentro de los úteros. Los sabios lo aprecian en el lugar del sacrificio, brillante, celestial, gobernando la mente. Vi al protector sin descender nunca, yendo por sus senderos hacia el este y el oeste, vistiendo los cuartos del cielo, los espacios intermedios. Constantemente gira en medio de los mundos. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotecmas, yo soy Román Alboix y hoy vamos a hablar de los fallos que ocurren en la realidad. En este programa voy a tratar de analizar ciertos sucesos que ocurren y ver hasta dónde nos lleva. Esta idea no es un invento nuevo, muchos de sus defensores afloran en los 80 del siglo pasado. Sin embargo, es una teoría que se remonta a los filósofos presocráticos, y aunque es Platón con su mito de la caverna quien lo explora primero, las bases sólidas que comienzan a cimentar la idea nacen en la vida sueño de Calderón de la Barca. Pasaríamos por la óptica de Sir Isaac Newton y la teoría de la relatividad de Einstein, para que Philip K. Dick publicara dos obras de ficción que trajesen el tema a una discusión seria. La premisa para seguir la línea que os relataré es entender que los sentidos son sensores que miden la intensidad de los fenómenos que ocurren a cada instante y nuestra mente es un software que los cataliza. Creo que con esto podemos empezar, así que poneros cómodos y vamos a por ello. Like Mr. Musk thinks, are we living in simulation? I find it hard to argue against. Well, maybe we're in a simulation right now. La ciencia tiene una opinión dividida. Algunos niegan cualquier opción de vivir en una realidad alternativa, simulada o paralela. Otros, la mayoría, y apegados a la línea de Lisa Randall, creen que existen universos paralelos. Y unos pocos, los que nos interesan hoy, apuntan a que vivimos dentro de una simulación. Los estudios que hay publicados al respecto son pocos, siendo los más prolíficos los de la física nuclear Zohre Daboudi y su grupo de trabajo. La física iraní, en mi opinión, tiene una interesante forma de plantear la posibilidad, partiendo de una hipótesis fundada en los papeles de Nick Bostrom, quien os sonará pues lo mencioné en el programa de transhumanismo y al que volveremos más adelante. Daboudi y su equipo buscan los fallos en la realidad mediante experimentos en laboratorio. Según la profesora, existen dos posibilidades de confirmar la simulación, las cuales pueden ocurrir independientes o a la vez una sobre otra y se buscarían en la radiación cósmica. Existen dos maneras. Los errores se acumulan a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que estos se habrían comenzado en el principio del universo. Y la única forma de descubrirlos sería forzando las leyes dadas por la misma simulación, las reglas del juego si se prefiere. Esto requiere que se busquen los errores acumulativos y estudiarlos. La otra forma es buscar los errores de continuación espaciotemporales. Si la computadora que genera la simulación tiene un límite energético, entonces habrá discontinuidades ínfimas al reiniciarse cada vez que lo necesite. No solo eso, sino que no sería capaz de generar infinitos reales. Uno de los hándicaps en este caso es que un pedazo de espacio de nuestra realidad contiene infinitos puntos, tal cual nosotros explicamos las leyes de la física.
Pero si encontrásemos una partícula espaciotemporal, podríamos demostrar la simulación, lo que va unido a su vez a un segundo problema. Los humanos tienen un límite de observación, la llamada escala de Planck. Si los fenómenos indicativos ocurren más allá de ese ámbito, nuestra observación de la Matrix solo podría ser teórica, es decir, sobre el papel con fórmulas y en enunciados filosóficos. En este orden es necesario mencionar el trabajo del físico James Sylvester Gates, quien habría encontrado errores de código similares a los bugs informáticos de programa, aunque él no es partícipe de la teoría de la simulación, ya que entiende que esos errores son naturales. Existen en la naturaleza al igual que existe el ratio dorado. En contrapartida de esto, Zore Daboudi responde que estamos basando los estudios al respecto en un sistema de computación como el nuestro, pero desconocemos si el creador de dicha simulación tiene un sistema superior o igual. Escuchémosla un momento a ver qué nos cuenta. Sure. So what we did is not actually doing the experiment. We proposed that experiments could go and look for the signs of a possible underlying simulation for the universe. And the reason we thought about this, as I said, is because we've been simulating strong interactions, which means that instead of just looking at the larger structures, we start from the underlying degrees of freedom of our theory, the quark gluons, that we understand, and there are very simple laws governing the interactions among these particles. However, when you think about all these complex systems of atomic nuclei and larger systems in the universe, the ordinary matter in our universe, it all emerges from those simple fundamental building blocks and these interactions. So we've been trying to just input those simple mathematical structure with a few degrees of freedom, these quarks and gluons, and then see how these, for example, atomic nuclei emerge from these simulations. So you're building the universe from the ground up. Exactly. So, but what are the limitations? We don't have infinite computational resources. We have very large supercomputers in the national labs, for example, that we can compute these interactions, basically, and build up these systems. However, we are still limited, and the reason is that if you're interested in simulating the universe, and that's, you don't know what the size is, it could be finite or infinite. However, we are limited to a finite size. On the other hand, if you think about even a finite size, there are infinite numbers of points on these in this finite size that you have to simulate to get the physics right. However, we are not capable of inputting infinite number of information in our computers. Also, we want the simulations to be quantum, which means that there is not just one single path of evolution from one point to the other. There are infinite number of paths. Some are more important than the others, and therefore there's another type of infinities that we have to implement in our simulations to get the answer right. Yeah, but just because we can't do it because we're limited, why should that mean the whole universe is limited? So wait, so this is the point. So I'll wait, I got time. All right, so we can't do it, right? And then based on the assumption that if there is an underlying simulation for the universe that has this problem, that has the problem of finite computational resources, just as we do, then what happens? Then the laws of nature, the quantum mechanics, and whatever interactions that are going on has to be put on a finite set of space-time points in a finite volume, and then just a finite number of quantum mechanical paths to a process can be evaluated. Las leyes de la termodinámica, la capacidad actual y prevista de computación a la que accedemos, la entropía y todas las leyes estipuladas como reales arrojan la posibilidad para la profesora iraní de que nuestro universo estuviera simulado dentro de otro universo. De la misma forma que nosotros hemos creado World of Warcraft o los Sims,
dentro de nuestra realidad. Estos son espacio-temporales limitados por su creador, sujeto a su observación de la realidad, y así nosotros estaríamos previamente limitados por el universo que nos simularía y nuestro creador. Esto lleva a concluir varias cosas. Primero es que en una línea encadenada o una red de universos simulados, dentro de otros universos, probablemente nos impida conocer la auténtica realidad, si se me permite esa expresión profana en estos términos. Por falta de capacidad de nuestro arquitecto y lo que lleva a la siguiente, ser incapaces de conocer si lo que nosotros entendemos por libre albedrío realmente lo es. Es decir, que estamos sujetos a unas leyes fijadas e inamovibles de la naturaleza, pero desconocemos si el programador de nuestra simulación tiene otras leyes diferentes. En este orden, el mismo hecho de que no podemos apreciar más de 3 dimensiones espaciales y una temporal nos limita. Si somos un multiverso de simulaciones, todas subyugadas la una a la otra, ¿qué es la libertad entonces? Como mencionaba antes, todas estas teorías por ahora están basadas en el documento escrito por el filósofo Nick Bostrom. Por refrescar la memoria, recordemos que era uno de los pilares ideológicos del transhumanismo. De hecho, él tiene la visión posthumanista, aquello de que los cuerpos no serán necesarios y nos convertiremos en pura mente. Para más información sobre el tema, recomiendo ver mi documental de algunas semanas atrás al respecto. La solución al problema de la simulación, tal como lo presenta Bostrom, es necesariamente pasando por su idea del posthumanismo, que Thore elimina, al menos en principio, ya que ella busca una respuesta en base a nuestros conocimientos actuales. Pero aún así cabe traer algunos puntos del estudio del filósofo. El sueco mantiene que la vida se puede desarrollar en carbono, como nosotros, o en silicio, como un ordenador. Y en ambos casos, cuerpo y mente son sustratos independientes. Por tanto, la simulación podría estar hecha por un ordenador o máquina. No necesariamente por lo que la biología nos dice que es un ser vivo. Y así nuestra experiencia, recogida por los sentidos, son elementos computables y probablemente definidos con anterioridad. De tal manera, la sensación de calor o frío, por ejemplo, puede variar en intensidad de uno a otro, pero se produce un circuito predefinido, igual que dependiendo de un ordenador u otro y su sistema operativo, programas y hardware, solventará un problema más o menos rápido, pero el recorrido en el circuito es idéntico. Los problemas que supone Bostrom para averiguar la simulación son los ya hablado antes, además de que para él al ser imperativo que para poder hacer una simulación con todas las leyes que permitan infinitos, libre albedrío, etc., todo lo óptimo para que no se parezca al show de Truman, es necesario que alcancemos el estado posthumanista y por tanto recortar población. No todos podemos llegar a ese estado que él supone supremo. Es preocupante el interés que tienen en recortar la población todos estos En las teorías filosóficas del fisicalismo no reductivo de Donald Davidson, destiladas directamente del monismo, se rescata primero el principio de Descartes, que tan solo podemos estar seguros de nuestra existencia, pero de la mental, en ningún caso de la física. Es decir, aquello que concebimos como el yo es inexistente a nivel físico, solo existe a nivel mental y desde ahí se enlaza con los otros cuerpos. Pero en ningún caso estamos seguros que tenemos el mismo cuerpo constantemente y que es simplemente una generación de nuestra mente.
usando la luz, o al menos aquellos que llamamos luz. En este caso podría ocurrir similar con los recuerdos que se generarían de manera adecuada a cada circunstancia, y así concebiríamos el mundo casi al instante. De esta forma yo no sería el mismo Román físico que estaba el viernes pasado hablándote, ni el que esta mañana salió a pasear con el perro, pero la circunstancia hace que la simulación genere a este Román en este momento. Sin embargo, mi mente sí persiste de manera constante. Para poder continuar es necesario que le demos una vuelta a un par más de temas de ciencia y luego, con los datos en la mano, poder divagar. A estas alturas todos comprendemos el experimento de doble rendija, así que explicaré una cosa que me parece muy importante de tener en mente a lo largo del programa. Es común que digamos que con este experimento obtenemos que una partícula, por ejemplo un electrón, se puede comportar como partícula y como onda a la vez. Pero esa no es la correcta interpretación. Erwin Schrödinger descubrió la fórmula que nos ayudará a concebir la realidad, aunque no comprendemos qué es la realidad en sí misma. Es decir, no somos capaces de interpretar la fórmula, solo obtenemos resultados que nos valen para predecir dónde podríamos encontrar el electrón. Lo llamamos función de onda. Iremos unos siglos más atrás antes de continuar. Platón nos decía en el Tímeo que el aideos era lo auténtico y lo verdadero, las formas abstractas, matemáticas y puras de lo que tenemos en el mundo físico, que son reflejos o copias de estos que un arquitecto al que llamó Demiurgo, maravillado por el aideos, formaría de la materia impura y haría copias de estas formas abstractas y superiores, aunque nunca jamás llegarían a ser tan buenas como las originales. Platón explicó que todas las formas estarían hechas de triángulos básicos, isósceles y escaleno. Estos darían lugar a 4 poliedros que identificó con los elementos, y estos se juntarían formando la realidad que conocemos en el mundo físico. Recordemos, de carácter inferior al aideos, que es abstracto, incognoscible por nuestras mentes groseras. Nos contaba así el filósofo ateniense: los elementos son triángulos de una infinita pequeñez. Los triángulos son escalenos o isósceles. Los escalenos, mediante sus combinaciones, engendran 3 sólidos, a saber, la pirámide, el octaedro y el icosaedro. Los isósceles no engendran más que uno, el cubo. Estos sólidos, mediante otras combinaciones, engendran a su vez 4 cuerpos elementales, de donde salen enseguida, como hemos dicho, los cuerpos particulares. Lo mismo que en aideos y materia de Platón, no conocemos de qué está hecho el mundo ideal ni la materia en sí. Conocemos las ínfimas formas que dan lugar al mundo físico. El ateniense llamaba triángulos y nosotros partículas. Con la ecuación de Schrödinger tampoco sabemos qué es la función de onda. De la misma forma, tampoco sabemos qué son las ideas de Platón. Aquello que sea lo que mide esa función de onda está en todo el espacio-tiempo, pero desconocemos qué es. Solo podemos ver lo computable en la realidad y aún eso es solo una representación. Estas partículas que conforman los cuerpos, la definición de función de onda sería un ente matemático sin significado físico, exactamente como lo definía Platón su aideos. Explicándolo de forma práctica,
Observa el ejemplo en pantalla de la gráfica. Los puntos en rojo valen 0 sobre el eje X. En esos puntos, obtenidos tras aplicar la fórmula de Schrödinger para la función de onda, tendremos 0% de probabilidad de hallar un electrón. Sin embargo, en los verdes, sus alturas positivas y negativas sobre el eje X, tendremos mayor probabilidad de encontrar el electrón. Y a la vez, conforme nos acercamos a las alturas, los círculos azules, los puntos alrededor, que recordemos son infinitos acorde a las leyes físicas que rigen nuestro universo, las probabilidades de encontrar un electrón aumentan también. Se ha demostrado en los últimos 100 años que con esta fórmula podemos predecir las acumulaciones de electrones en el experimento de rendija. Predecir es el término correcto, ya que nos movemos por probabilidad y nunca tenemos el 100%, lo cual se da por la carencia de datos del eje Y, que se representa con la función de onda, la letra griega phi. Y podemos concluir que desconocemos esa parte de la realidad. Por ahora y aparentemente no vamos a obtener una respuesta con nuestras capacidades humanas actuales. Esta carencia de información, que es computable pero somos incapaces de ello, indica que la realidad tal cual la conocemos es probablemente falsa. Pero no nos adelantemos, a fin de cuentas, ¿quién soy yo para hacer tal aseveración? ¿Qué es computar? Computar es darle número a las cosas. Todo en el mundo físico es computable, la partícula más pequeña es computable, las fuerzas que rigen la física lo son también. En sí, el universo es una computable máquina de computación, de la que al parecer no sabemos mucho, acorde a lo ya dicho. Desconocemos una función básica para definir la realidad, desconocemos los entresijos de la materia oscura, o cosas con las que convivimos día a día con el tiempo. Son indefinibles de manera práctica, precisa y, en el mejor de los casos, las computamos por un acuerdo general, por ejemplo el tiempo sexagesimal, que se podría medir de otras maneras. Quizá lo mejor sea revisar los avances que nos dejó Alan Turing alrededor de los años 50 del siglo XX. Él fue el primero en dedicar sus estudios y elaborar teorías sobre las biomatemáticas, es decir, el estudio, cuantificación de los patrones que arrojan las estructuras naturales para poder estudiarlos e incluso replicarlos. Con estas ideas que presenta Alan Turing en 1950 en The Chemical Basis of Morphogenesis, podemos decir que se asientan algunas de las bases de los estudios posteriores sobre la clonación y la inteligencia artificial. Y con su máquina de Turing nos proporcionó la mecánica de dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día. No contento con eso, teorizó una prueba, y esto quizás es lo más interesante para el tema que nos atañe hoy, a la que llamamos el test de Turing. Dicho test pretende mostrar si una máquina puede exhibir una inteligencia indistinguible de la de un ser humano. Las bases no son si una máquina puede pensar o no, ya que el pensamiento es abstracto, pertenece a la conciencia, que sigue siendo uno de los misterios para la ciencia hoy en día, más aún en aquella época. Textualmente, Alan Turing lo planteó con una pregunta: ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Evidentemente, él no se refería al pensamiento y emociones, solo en engañar a un juez durante una conversación. Ni siquiera propuso un experimento real. En su momento solo era una cuestión sobre el papel y hubo que esperar hasta los años 90 del siglo XX para que se comenzasen las pruebas reales.
Aún así, antes de estos experimentos reales, ya se habían creado la figura del chatbot, con Eliza del alemán Joseph Weizenbaum, en el 1966, que aún no queda claro si era una broma o un intento serio de imitar el psicoanálisis de Freud, ya que se utilizó en psicoterapias, al parecer sin mucho éxito, ya que no ha trascendido hasta el día de hoy. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos a la actualidad, cuando tenemos artefactos como Siri, Alexa o Google Duplex. Lo mejor es que veamos unos ejemplos y concluyamos si pasan o no el test de Turing. Alexa, hello. Hello. Alexa, how are you? I'm great. I hope you are too. Alexa, thank you. Anytime. Alexa, who is Superman? Superman is a fictional superhero whose alter ego in the story is Clark Kent. Amongst his many abilities, he can fly faster than a speeding bullet, has superhuman strength, X-ray vision, and can shoot beams from his eyes. Alexa, thank you. No problem. I'm happy to help. Alexa, what's a triangle? A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. Alexa, thank you. That's what I'm here for. Alexa, can you give me a hug? I'd be happy to. Alas, I don't have arms, but I'm still here for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Podemos concluir que de seguro Alexa no lo pasa. Y Google Duplex tampoco, ya que solo sabe simular conversaciones para reservar servicios. Si le preguntas por el tiempo o el partido de fútbol de ayer, pues no obtiene respuesta lógica. Aún así, en su terreno parece indistinguible. Los vídeos que he visto sobre Siri, Google Home o Echo arrojan los mismos resultados. Poniendo toda esta información en contexto para lo que sigue, podemos decir que el mundo es una serie de logaritmos que actúan sobre un campo al que llamamos cuántica, de la misma forma que cualquier videojuego o película de animación. Los intentos de simular universos e inteligencias por ahora resultan en limitados e imperfectos por desconocimiento y falta de capacidad. Por tanto, si estamos en una simulación, existen fallos igual que ocurren en estos. ¿Qué ocurre cuando sometemos la realidad al test de Turing? El problema de la ciencia es que al final son sacerdotes de bata blanca y en su ánimo de ceñirse a su dogma de ecuaciones, fórmulas y leyes, ignoran lo que hay alrededor, que es donde ocurren los fallos. Quiero decir, con un ejemplo, que podemos calcular los factores necesarios para cocinar un filete,
pero eso no nos proporciona un filete hecho, en el que conocemos cómo sabe. Debo añadir, antes de continuar, que si los físicos y los pensadores modernos no son capaces de concluir si vivimos o no en una simulación, no voy a ser yo el que venga a descubrir ninguna panacea, pero sí que puedo, y vosotros conmigo, abordar el problema desde otro punto de vista. En lo siguiente vamos a adentrarnos en los abismos. Me valdré de viejas tradiciones y de experiencias propias. Por tanto, insisto, no pido que me creas, solo que recibas la siguiente información y tú la gestiones como mejor consideres. ¿Qué ocurre en los sueños? Como explicaba la semana pasada, los sueños componen otro plano de existencia diferente. Sería incorrecto llamarlo otra realidad porque sigue ocurriendo y formando parte de la experiencia diaria. Todo el mundo sueña, hasta los animales sueñan. Si nuestra realidad es un algoritmo, ese otro plano debe estar considerado también en dicha computación de antemano. En un sueño podemos tocar, escuchar, saborear, ver y en general experimentar todos los sentidos. Recordemos que sentidos también son la sensación de temperatura, equilibrio o mecanorrecepción, así hasta 26 en total. Es decir, nuestros sensores funcionan en ese otro plano intangible, también como en el físico. Pero en otro plano habrá reglas diferentes. Si no tenemos cuerpos, solo una vestidura superflua, no podemos esperar que la termodinámica del mundo sensible funcione de la misma manera. Digamos, la segunda ley que nos habla de la conservación de la energía, por ejemplo. Aleister Crowley nos cuenta en sus notas para el Atlas Astral que la magia nos permite recibir impresiones sensitivas de otros mundos, que no son el universo físico. Estos mundos tienen sus propias leyes, habitantes, hay relaciones definidas entre ciertas ideas nuestras y sus expresiones, y ciertos tipos de fenómenos, símbolos, cábala, etc., que nos permite comunicarnos con quien elijamos. Las sociedades antiguas elaboraron sistemas rudimentarios que permitían computar los mundos diferentes. Más o menos todos concluyen en similares resultados, nomenclatura distinta, pero mismas verdades. Las runas, el I Ching, el tarot o la cábala son llaves para acceder a estas diferentes capas. Por ejemplo, los israelitas crearon matrices matemáticas con letras asociadas a valores numéricos que dan lugar a palabras. Con esa matriz de palabras y números creamos símbolos que abren puertas a dimensiones, planos y mundos diferentes. Aún así, esos mundos son parte de la simulación. Forzosamente el arquitecto los debió de calcular. Puedo concluir que el símbolo mágico o sello es la fórmula matemática. Otra forma de alcanzar estas puertas son los alucinógenos y tranquilizantes. La experiencia psicodélica con fines serios y no recreativos permite ver desde el punto de vista físico las estructuras de la realidad. Las visiones alcanzadas por el psiconauta son las mismas que las del invocador de demonios o el místico. Estos procesos son el equivalente a lo que decía Thore Davodi
y Broston de forzar los errores para encontrarlos y así certificar la simulación. En este punto se podría uno entregar a descifrar la simbología que transmitía Juan de Patmos en el libro de Revelaciones, sin los binoculares religiosos, o el poema de Locasena de los Eddas nórdicos. Pero esto no son errores en sí, los estamos provocando. Un error será cuando ocurren de forma aleatoria donde no debían. Por ejemplo, el esquizofrénico. La esquizofrenia es una ruptura en la percepción de la realidad. Como se aprecia en los pacientes, los efectos son devastadores. Cuando somos capaces de ver la Matrix sin haber una preparación previa o una intencionalidad, las consecuencias son de una destrucción incalculable. Si observamos la imagen en la pantalla, os muestro los dibujos rascados en la pared por un paciente de esquizofrenia, que no se diferencian mucho de las halladas en piedras antiguas o los símbolos mágicos usados en rituales. A continuación vamos a ver una entrevista a una muchacha con esquizofrenia catatónica, que explica cómo es la realidad para ella. Algo similar a lo que expongo, de hecho describe sensaciones que ocurren a lo largo de rituales, como los ojos que observan o la sensación de actividades cerebrales distintas en diferentes lugares, muy en relación con lo que mencionaba anteriormente. Como digo, vamos a verlo. Pourriez nous expliquer ce pourquoi vous êtes rentré à l'hôpital? Oui, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau, je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et les gens, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Et vraiment, ça me faisait peur. Et je craignais énormément les gens. Oui, pourquoi? Sans raison, comme ça, je craignais les gens, j'en avais peur. Vous aviez l'impression qu'ils vous suivaient? Oui, l'impression qu'ils me suivaient. Pas pour des méchancetés, mais je faisais des... Lorsque je déplaçais mon bras, j'avais l'impression que les yeux se détournaient contre moi. Quelqu'un m'en voulait. Quelqu'un de précis? Non, tout le monde. Tout le monde m'en voulait, me faisait peur. Et ça durait depuis longtemps? Oui, ça durait 3 semaines avant que je prenne rendez-vous ici à l'hôpital. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênaient? Oui, je ne pouvais plus manier mes doigts, remuer mes doigts, et puis j'étais comme blindée, comme figée sur place. C'est-à-dire? Eh bien, quand je me détournais d'un seul bloc. Impossible de coordonner mes gestes et mes mouvements ensemble. C'est comme si votre corps avait été changé? Oui, j'avais l'impression d'un dédoublement de moi. J'étais très mal dans ma peau et j'avais l'impression de me dédoubler vraiment. Quand j'allais au travail, je me dédoublais. Qu'est-ce que vous appelez vous dédoubler? Me dédoubler, se sentir 2 fois, 2 personnes différentes entre le travail et la maison. Vous pourriez préciser un petit peu? Oui. Au travail, je craignais énormément ma chef, qui était très gentille pourtant, mais je la craignais. Je l'ai toujours craint depuis le début, pourtant elle m'expliquait, elle était très gentille avec moi. Par contre, j'avais une autre personne qui m'a beaucoup soutenue. Et j'avais peur. Inconsciemment, j'avais peur. À un tel point que je ne pouvais plus taper à la machine. J'avais les doigts qui se raidissaient. Puis me tourner comme me tourner comme si j'étais dans un genre de blindage, dans une armure. J'étais devenue très automate.
Lo siguiente que vamos a ver son unos fragmentos de una charla de Jason Patchett, quien tras un altercado en un bar en su juventud resultó con un daño cerebral, el cual le permite percibir a día de hoy el mundo mediante formas geométricas. Prestad atención. Well, my friend Angela took me to the hospital, which was luckily right across the street, and I was diagnosed with a concussion and a bruised kidney, and they gave me this really powerful narcotic pain shot and sent me home. And I remember on the way home thinking how strange everything looked. Well, the next day when I woke up, it was obvious that the pain meds were not the cause of what was making everything look so strange. When things moved, they moved in these bizarre stop-action frames, like individual discrete picture frames with a line connecting them. And bright light seemed somehow amplified, and the jagged edges of these picture frames made these beautiful and elegant patterns as things moved. And I was absolutely entranced and mesmerized by the fact that this must be how our brain constructs a moving image, just like a video camera with individual discrete pictures. And I remember looking at my hand, and it was literally like looking at it for the first time. If you look at it here, it may look smooth from a distance, but when you zoom in closer, you see that it's really not smooth. It's made from all of these tiny, straight lines. And as it turns out, there is mathematics to describe this. It's called a polar integral, but at the time, all I knew was that the smoothness or the fluidity of motion was gone. And I would look at my hand, and I would move it back and forth, faster and slower. And as I moved it faster, the picture frames were farther apart. And as I moved it slower, the picture frames were closer together. And I wondered, how could I not have seen this before? She said, "Dad, that's impossible. How do you make a circle with rectangles?" And it was like a door in my mind that I had never opened up, and I walked through it and realized, you can't. You can make the pixels half that size and half that size all the way to infinity. But the edge of the circle will always be a zigzag, even though the resolution gets finer. In other words, perfect circles literally don't exist. For instance, when he would talk about pi, he would say things like f of the x and big squeeze theorem. But when I talked about pi, what I saw was something similar to the pixel analogy. I saw a shape that was forever getting smoother and smoother and smoother as you sliced it into smaller slices, and it would forever approach a circle but never reach it. Or when he would talk about square roots or exponents, for instance, 8 to the 3rd power, he could be talking about 8 times 8 times 8, which is 512. But what I saw was literally a cube, that it was composed of smaller and smaller cubes. And this cube, you can see it has 8 cubes on each side, and you square those 8 into 64, and you stack those 64 8 high, and you get 512. So 8 to the 3rd power and this drawing are literally one and the same thing. Or when he would talk to me about fusion, he could be talking about things like this, whereas when I talked about fusion, what I saw was this: a geometric timed implosion that would get the atoms close enough together so that they could fuse. Estos que os he presentado son sobre individuos aislados, pero lo interesante es cuando estos errores o defectos se pueden observar por todos. Los casos llamados paranormales, poltergeist o incluso las apariciones son, primero que nada, con gran posibilidad un fraude, sobre todo cuando van asociadas a pedir dinero por visitarlas, así que ojo. Pero en algunos casos ocurren, son ciertos y no suelen captarse en cámaras. El evidente estrés que tiene lugar en dicha situación no invita a ponerse a tomar registro de nada. Sin embargo, yo mismo he sido testigo de estos sucesos. Aún dentro de los casos reales existen las psicorragias y mimofonías, es decir, sucesos paranormales que se dan por el estado de ánimo y mental de algún miembro de la casa
Una persona con depresión podría hacer que una silla vuele por la habitación o suenen pasos en el pasillo durante la noche, y son reales, salvo que no hay espíritu asociado. Todo proviene de la mente. Para casos documentados, recomiendo el libro Ghost Hunters, True Histories from the World's Most Famous Demonologists de Ed Warren. Pero para alguno más personal, puedo comentaros el suceso que presencié en la localidad holandesa de Zaandam, en el que una vieja casa había sido recientemente adquirida por una viuda y su hija. Me contactaron porque estaban experimentando actividad sin explicación, como muebles que aparecían en diferentes lugares, grifos que se abrían cuando no había nadie en casa y otros síntomas interesantes similares. Pude ver delante de mis propios ojos cómo 3 espejos en diferentes habitaciones, incluida en la que yo estaba, se rompían sin una explicación racional, científica y o lógica. Se puede concluir que fue un aire, tal como lo llamamos los españoles, no sé cómo lo llamáis en Latinoamérica, pero no cabe en la cabeza que ocurra a la vez en diferentes habitaciones y exactamente al mismo tiempo. Otro caso interesante es el de una amiga, de la que no diré el nombre por discreción, que es capaz de decir pasado y futuro de una persona sin conocerla de nada, con una exactitud sin errores. Ella explica, en sus propias palabras, que simplemente lo ve y lo escucha, como si observase otro mundo diferente. Tales son sus palabras, que me recuerdan a las entrevistas vistas con anterioridad. Otro tipo de errores en la realidad que se observan por múltiples personas son las desapariciones de personas y objetos, sino aviones, barcos, coches y personas que simplemente se volatilizan sin dejar señal alguna. En este orden también cabe incluir a los doppelganger o viajeros en el tiempo. El caso más famoso quizás sea el del avión MH370. Simplemente dejó de estar y para nosotros también dejó de ser. Las investigaciones no han logrado concluir dónde está, pero desde luego no lo han encontrado ni nada. Para la revisión de este caso recomiendo encarecidamente ver el completo y pormenorizado documental que hace el amigo del canal, Eric, en su canal El lado oscuro de la Matrix. Os dejaré el link en la descripción, donde además toca también otros casos de vuelos perdidos y donde llega a conclusiones más que interesantes. Otro ejemplo de esto es el caso de Maura Murray, en New Hampshire, en Estados Unidos. A fecha de hoy lleva 16 años perdida. La muchacha escapó sin razón de la casa familiar a pocos meses de consumar su matrimonio, cosa que se achacó a ciertas infidelidades. Aunque lo extraño fue un mes más tarde cuando tuvo un accidente con un autobús. Es decir, tras haber salido corriendo de su casa, un mes más tarde fue localizada al tener un accidente con un autobús. El conductor del vehículo llamó a la policía y ambulancia, acto seguido. Ella estaba en su coche semi-inconsciente para cuando llegó la policía. Ella simplemente no estaba allí. Se había disuelto en el aire. Todas sus pertenencias, el bolso, el teléfono, etc. estaban, pero no ella. El accidente habría sido propiciado por la carretera congelada, así que lo primero que se hizo fue buscar el cuerpo congelado en un bosque que había alrededor, ya que no se esperaba encontrarla con vida a esa temperatura, pero simplemente no estaba. Tras 16 años tampoco se sabe dónde está Maura Murray y el caso sigue abierto.
Quizá debiera dedicar un programa a personas desaparecidas de este tipo. Si os parece una buena idea, podéis dejar vuestro parecer en los comentarios. De estos ejemplos y otros muchos de casos paranormales de personas perdidas y objetos que desaparecen como de viajeros en el tiempo, hay bastantes. Hay que rebuscar un poco entre la paja para diferenciar los que son reales de los bulos. Pero es indiscutible que una parte de lo que ocurre en nuestra realidad es inexplicable. Y me recuerda más a mis tiempos jugando a World of Warcraft y los ajustes de los creadores o a los Sims. ¿No creerá un avatar de Second Life que su mundo es real? ¿No entenderán su mundo como infinito a sus ojos y que tienen libre albedrío? Sin embargo, están limitados a lo que nosotros decidamos. Podemos eliminar sus objetos, cambiar su aspecto o hasta su forma de actuar a nuestro parecer. Y para el ser artificial seguirá siendo normal. Incluso no se cuestiona que esté dirigido. Lo mismo se puede transportar a elementos más independientes como el logaritmo de YouTube para proponer vídeos. Al final es una operación matemática creada por una persona para actuar de manera mecánica. Y nosotros lo llamamos inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia es la capacidad de crear patrones para nuestro beneficio. Aquel con más capacidad de generar más patrones tiene un IQ, un coeficiente intelectual más alto. Pero ni la ciencia ni la filosofía explican qué es la conciencia o qué es la vida como elementos que nos mantiene pensantes y vivos. Son el mismo tipo de incógnita que la frecuencia de onda y todo lo dicho me lleva a pensar que tienen una relación. Explicaban los indoeuropeos que existían 3 mujeres que tejían la realidad a diferentes capas. Los griegos y romanos las llamaban fatas y gracias, los nórdicos Nornir y los hindús Ashura. El mito cuenta que estas mujeres corresponden al presente, pasado y futuro, y crean un espacio en el que nos movemos. Sin embargo, eso es solo un espejismo que cubre la realidad incognoscible. Como abría el programa con el texto védico, solo el que observa los rayos del sol, el exterior del espejismo, puede observar la realidad, y no son el loco, el ermitaño y el mago los únicos capaces de mirar al sol sin quedar ciegos. Respuesta no tenemos, pero siempre nos queda la contemplación. Considera suscribirte si no lo hiciste aún, darle a like si te pareció interesante y compartir para crear opinión propia, porque recuerda que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya.